Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a seguir con la materia. No recuerdo dónde quedamos con ustedes. Partamos de acá. Sabíamos que el hábitat, ¿cierto? O vimos que el hábitat es el lugar real en que vive un organismo. El hábitat es el lugar real en que vive un organismo. ¿Ya? Describe una localización y se puede definir a distintos niveles o escalas. Describe una localización y ese hábitat se puede definir a distintos niveles o escalas. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un pequeño ecosistema en mi casa, que es un acuario, donde viven 10 peces y varios caracoles. ¿Mm? Más de 100 caracoles chiquititos que se multiplican muy rápido. Ese sería el hábitat de mis peces y de los caracoles. ¿Qué es lo que es nicho? Modo en que el organismo utiliza su hábitat e incluye todas las variables físicas, químicas y biológicas a las que responde. Entonces, el modo en que utiliza su hábitat e incluye todas las variables físicas, químicas y biológicas a las que responde. Eso sería el nicho, según Hutchinson. El papel, es algo parecido, ¿cierto? El papel de una especie en su comunidad, incluyendo actividades y relaciones. El papel que juega una especie en su comunidad. Acuérdense que la comunidad son el conjunto de poblaciones que están cohabitando, como dice la palabra, cohabitando en un mismo hábitat o en un mismo ecosistema, ¿ya? Sabemos que hay especies que son generalistas, o sea, pueden ocupar nichos amplios, y hay especies que son especialistas que ocupan nichos estrechos. Dimos ejemplos, ¿cierto? Las especialistas, por ejemplo, el oso panda, el oso polar, son especies especialistas, porque ocupan nichos estrechos. En cambio, una especie generalista podría ser el perro doméstico, el perro común, por ejemplo, el labrador, o el pastor alemán, son generalistas, ¿cierto? A pesar de que una misma especie, hay razas de la misma especie perro que están hechas para habitar en lugares más fríos, ¿cierto? Como el San Bernardo. Entonces, el San Bernardo sería un crimen tenerlo en el Ecuador, o en Venezuela, o en Colombia, ¿cierto? Porque hace mucho calor. Entonces, una especie generalista puede ser el perro doméstico, el gato doméstico, y nosotros mismos, por supuesto. Nicho fundamental. El nicho fundamental, como dice ahí, ¿cierto? Es el rango total de las condiciones ambientales y recursos bajo los cuales vive una especie. Rango total de las condiciones ambientales y recursos bajo los cuales una especie puede sobrevivir. Por ejemplo, el nicho fundamental para nosotros podría ser desde Punta Arenas, ¿cierto?, hasta Canadá, Alaska, ¿ya?, como seres humanos, desde el hemisferio sur al hemisferio norte. Pero, a donde realmente podemos mostrar nuestras habilidades y explotar nuestras virtudes en un clima más moderado, ¿cierto? Me estaba refiriendo solamente al clima, que en este caso tiene que ver con la latitud geográfica. El nicho efectivo sería la porción de espacio del nicho fundamental, un trozo, ¿cierto?, del nicho fundamental, que una especie realmente explota en presencia de sus competidores. Porción del espacio del nicho fundamental que una especie realmente explota en presencia de sus competidores. O sea, por ejemplo,
podría ser ese espacio entre, ya hablamos de Alaska hasta Punta Arenas. Entonces, el nicho efectivo del ser humano, donde realmente puede explotar sus habilidades en todo sentido, podría ser desde Nueva York, por dar una región, desde esa latitud, hasta Puerto Montt, por dar un ejemplo, desde Nueva York hasta Puerto Montt, ¿ya? Es solo un ejemplo. Entonces, el nicho efectivo es un trozo más pequeño, ¿cierto?, del nicho fundamental. Lo vimos con la campana de Gauss, ¿se acuerdan? Los organismos o las especies generan poblaciones. Las poblaciones se refieren a una especie en particular. Grupo de individuos, ¿qué es una población? Grupo de individuos que potencialmente pueden reproducirse entre sí y que coexisten en el espacio y en el tiempo. También lo vimos eso. Pertenecen a una misma especie. La única forma que haya reproducción y se pueda mantener la especie es en una misma especie. ¿Por qué? Cuando se produce una cruza entre animales semejantes como el tigre y el león, se produce un híbrido, pero los híbridos no tienen la capacidad de reproducirse. O sea, yo puedo tener un ligre hembra y un ligre macho, y ellos no van a tener, se pueden cruzar, pero no van a tener hijos. ¿Ya? En cambio, los perros ustedes ven que de distintas razas, entre comillas, se cruzan y tienen hijos, porque son una sola especie, independiente de lo que nosotros digamos como raza. Lo mismo el caballo, ¿cierto? Como especie, con el burro, como especie, ¿cierto? Se pueden cruzar y tener unos híbridos que se llaman mulas, que son excelentes animales para carga y para subir las montañas, por eso los producen. La cruza entre un burro y una yegua, tienen mulas. Pueden nacer un mulo y una mula, ellos podrían cruzarse incluso, porque el instinto lo tienen, pero no van a tener semilla, no van a tener un cigoto viable para la vida, ¿ya? No hay, los híbridos no se pueden reproducir. Ese es el orden establecido en la naturaleza. Las poblaciones, cuando están en un mismo hábitat, uno habla de comunidad. O sea, tenemos varias poblaciones cohabitando y esas poblaciones de distintas especies que cohabitan forman una comunidad en ese hábitat o ecosistema, ¿ya? Por ejemplo, una comunidad en un sector del mar podrían ser el tiburón blanco, el tiburón tigre, el delfín, el lobo de mar y muchos peces, ¿cierto? Ojo que en el mar y en los lagos los animales viven en estratos distintos. Por ejemplo, hay peces superficiales, hay peces de profundidad media y peces de profundidad alta, ¿ya? Los componentes del mar, incluyendo la temperatura y la luz principalmente, eh, son distintos en la medida que van profundizando. Entonces hay estratos en el mar. Uno lo ve como una sola cosa, ¿cierto? Pero hay estratos bien definidos. De hecho, hay corrientes marinas que están bien definidas, ¿cierto? Como la corriente de Humboldt, que está dentro del Pacífico, pero es una corriente bien definida, que abarca desde la superficie hasta el fondo. Pero tiene muchos miles de kilómetros de largo. ¿Cuáles son las características de la población? Características de las poblaciones. Las poblaciones no pueden crecer indefinidamente, ¿ya? Surgen interacciones entre los miembros de una población que tiende a regular su tamaño. Surgen interacciones entre los miembros de una población que tienden a regular su tamaño. Por ejemplo, en el caso del león, el león alfa, cuando es vencido por otro león, se queda con sus hembras, ¿cierto? Y todos los hijos, todos los cachorros de león
del macho alfa anterior que fue vencido, el macho alfa nuevo los mata, porque no quiere que los genes del antiguo macho alfa se reproduzcan, los mata, carepalo. No se los come, los mata nomás. Es como violenta la naturaleza, pero así es. Entonces ahí vemos una interacción entre los miembros de una misma población que tiende a regular su tamaño. Lamentablemente esas interacciones también ocurren en el ser humano. ¿Ya? Nosotros tenemos competencia a tal punto de que a veces los países entran en competencia, en odiosidades y comienzan los conflictos bélicos. También es una interacción entre los miembros de una misma población. Pero también existen relaciones intraespecíficas, o sea, entre poblaciones de distintas especies. También se produce competencia entre individuos de la misma especie, por un lado, y también tenemos competencia entre distintas especies. Existe lo que llamamos territorialidad. Territorialidad. Hasta en los seres humanos así, es ¿cierto? Nosotros nos tendemos a sentar en los mismos puestos, en la casa, en la universidad, tendemos a ocupar los mismos espacios, y no nos gustan que otras de la nuestra misma especie se metan a nuestro metro cuadrado. Eso pasa en las casas, ¿cierto? Pasa en los puestos, incluso cuando jugamos, por ejemplo, el fútbol, queremos siempre jugar en el puesto que a nosotros nos acomoda. Si llega otro, hay conflicto. Entonces hay que ganarse de espacio. Las plantas, por ejemplo, pueden capturar y mantenerse en un espacio excluyendo individuos de igual o menor tamaño. O sea, van abarcando tanto en forma horizontal como vertical. Por ejemplo, haciéndole sombra. De ahí viene el texto, de ahí viene el dicho, me está haciendo sombra. Eso es un efecto de la territorialidad entre las plantas, entre los árboles, entre los arbustos. Si una especie o una misma especie le hace sombra a otra, va a tender a crecer menos, ¿cierto? Porque ellos con la luz producen su alimento. Entonces las plantas pueden capturar y mantenerse en un espacio excluyendo individuos de igual o menor tamaño, interceptando la luz, primeramente, la humedad y los nutrientes del suelo. Eso también es competencia, ¿cierto? Incluso hay una planta que generan toxinas que son venenosas para otras especies y salen por sus hojas estas toxinas. Por lo tanto, cuando otra especie intenta ocupar, obviamente lentamente, ustedes saben que los árboles se mueven en sentido horizontal y vertical por el crecimiento. Por lo tanto, cuando lentamente un árbol o un arbusto toca estas hojas de esta especie que secreta toxina, se ve como atacado y tiende a salir de ese lugar, porque lo está dañando. No sigue creciendo en esa dirección. Relaciones interespecíficas. Se refiere a relaciones entre especies, ¿cierto? Entre distintas especies. Cuando dos especies en un ecosistema tienen actividades o necesidades en común, es frecuente en que interactúen entre sí, para bien o para mal. Les di el ejemplo típico, ¿cierto? El león con la hiena, el león con el chita, el león incluso con el leopardo, a pesar de que el leopardo tiende a habitar zonas más boscosas, ¿ya? De hecho, vive siempre y duerme arriba de un árbol. Caza de noche, en cambio el león tiende a cazar de día. Pero igual interactúan entre sí. Entonces ahí se produce conflictos como la competencia entre especies que habitan en un mismo ecosistema. Ahí nos dan un ejemplo entre los escarabajos de la harina y el escarabajo del arroz. Cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto negativo una sobre otra, es especialmente acusada entre especies con estilos de vida y necesidades en común. Por ejemplo, si los escarabajos de la harina empiezan a multiplicarse más que el de arroz, obviamente van a provocar daño a la especie del escarabajo del arroz, porque van a tener menos recursos los del escarabajo del arroz.
porque los del escarabajo de la harina van a empezar a alimentarse no solo de la harina, sino del arroz, ¿ya? Entonces, una población está produciendo un efecto negativo sobre la otra. Existe otra relación que se llama comensalismo. Se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Por ejemplo, las lapas que se pegan, ¿cierto?, a las marinas. En las ballenas corcovadas se ven claramente, como son negras, se ven las lapas pegadas a sus lomos, a sus espaldas. Esas lapas no le hacen ningún daño a la ballena, pero se ven beneficiadas por el viaje que tienen las ballenas a distintos lugares, ¿cierto?, donde ellas pueden alimentarse, las lapas. En el caso de las rémoras, ¿cierto?, con los tiburones, también se podría decir que hay un comensalismo, que van viajando, ¿cierto?, con los tiburones. Pero hay otros pececitos que se meten a la boca de los tiburones y les van comiendo restos de comida o incluso bichos que puedan tener de mayor tamaño, ciertos parásitos que les salen en la boca, y esos pececitos se alimentan de esos restos. Entonces eso ya no es comensalismo, porque esos pececitos se ven beneficiados y el tiburón, a que le limpien los dientes de parásitos o de restos de comida, también se ve beneficiado. Ya no es comensalismo eso. El comensalismo es solamente cuando una especie se beneficia de la otra. Otro ejemplo que no es comensalismo, pero uno podría confundirlo, es, por ejemplo, esas aves que se alimentan de los parásitos que tienen los elefantes en su piel, o los rinocerontes en su piel. Se paran unas aves encima de ellos y se comen esos parásitos. Entonces ahí ambas especies se ven beneficiadas, ¿ya? Tampoco es simbiosis, porque la simbiosis implica que uno no puede vivir sin el otro. Ellos pueden vivir uno sin el otro, en el caso de lo que le acabo de decir, ¿cierto? Esos pájaros que se alimentan de esos parásitos que les salen la piel a los elefantes o a los rinocerontes. No es simbiosis, tampoco es comensalismo. ¿Por qué? Porque ambas especies se ven beneficiadas. Por un lado el pájaro que se alimenta de esos parásitos y por otro lado el elefante o rinoceronte que se ve beneficiado puesto que esos bichos son sacados de su espalda. Tenemos lo que es la comunidad, ¿cierto? La comunidad. ¿Qué es lo que es la comunidad? Ahí dice. ¿Qué es lo que es la comunidad? Es un ensamblaje de organismos producido de manera natural que comparten un mismo ambiente u hábitat y que interactúan directa o indirectamente los unos con los otros. ¿Por qué indirectamente? Porque siempre hay una especie hacia arriba de la red trófica y hacia abajo. Pero si yo estoy beneficiando una parte de la red trófica, finalmente esa parte que estoy beneficiando directamente va a beneficiar o perjudicar otra parte que esté ligada a ella. A eso se refiere. Es un ensamblaje de organismos producidos de manera natural que comparten un mismo ambiente, un mismo medio ambiente o hábitat y que interactúan directa o indirectamente los unos con los otros. Dentro de esa comunidad existen especies autótrofas y otras heterótrofas. O sea, unas que generan su propio alimento, que son las plantas básicamente, los árboles, los arbustos, y las heterótrofas son todos los demás, o sea, los animales vegetarianos y los carnívoros, ¿ya? Una gacela, un caballo, una vaca son heterótrofas, porque necesitan de materia orgánica de otra especie o de otras especies para sobrevivir, para alimentarse, ¿ya? La estructura biológica se puede pensar desde el punto de vista de la dominancia o de la diversidad. Cuando hablamos
de la estructura biológica como diversidad, por ejemplo, existen comunidades más ricas que otras en cuanto a la diversidad. La diversidad o biodiversidad que existe en la Amazonía es mucho más amplia, ¿cierto? Tiene mayor riqueza desde el vista del número de las especies que habitan ahí. Es más rica, ¿cierto?, en el nivel de especies que habitan en la Amazonía que en el desierto de Atacama. ¿Se entiende? También tiene que ver con la abundancia relativa de una especie sobre la otra, o de una especie en el ecosistema sobre otro. Y la dominancia tiene que ver más bien con el número de ejemplares. Por ejemplo, si existen más leones que hienas en la estepa africana, obviamente hay una dominancia de parte de la especie león sobre la hiena. También va a haber mayor biomasa. Esa mayor biomasa es simplemente el peso de materia orgánica, el peso de la materia orgánica. Por ejemplo, la mayor biomasa en el planeta no es del ser humano, tampoco de los elefantes, tampoco de las ballenas. Seguramente la mayor biomasa en el planeta debe ser de los insectos, ¿cierto? De los insectos. Si sumamos la masa de todos los insectos del planeta, denlo por hecho, son muchos más en masa que la del ser humano. Quizás podría ser la mayor biomasa también el de qué otra especie podría ser, a ver, que es abundante y no la consideramos. Podría ser ¿cómo se llama esto? El plancton, ¿ya? El plancton, ¿cierto? En los mares deben sumar millones de toneladas en biomasa. Quizás andan por ahí con los insectos. Hay otras especies que adelantan y acaparan el mayor espacio, ¿ya? Eso puede ser a nivel de animales territoriales o puede ser a nivel de plantas, ¿ya? Adelantan y acaparan el mayor espacio, tanto de forma horizontal como vertical. Eso implica que contribuyen mayormente al flujo de energía o ciclo de nutrientes, ¿ya? Contribuyen mayormente al flujo de energía o al ciclo de nutrientes. Controlan o influyen sobre el resto. Todo eso tiene que ver con la dominancia. La estructura física. Aquí básicamente se está hablando de la estructura física de las plantas. Tenemos estructura vertical, ¿cierto? Estructura vertical que viene a ser que también las plantas, ¿cierto? Y los árboles, existen árboles pequeños, de no más de 10 metros de altura crecen, como por ejemplo el espino, el manzano, el palto, son árboles pequeños, pero hay árboles de mediana estatura y otros de muy alta estatura. Entonces ahí hablamos de estructura vertical. Obviamente las de más altura o las que crecen más rápido se ven beneficiadas sobre el resto. Hay unos que crecen más rápido y otros crecen con el tiempo y llegan más alto, por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Acaparan la luz solar. En el caso de la estructura horizontal, hablamos de parches. ¿Por qué? Porque van abarcando grandes áreas. Entonces uno desde un helicóptero, un avión o desde Google Earth va a ver que una especie, por la luz que reflejan, ¿cierto?, del sol, porque todas las plantas generan una gama distinta de luz. ¿Ya? En general es verde, ¿cierto?, la de las plantas, pero hay muchas tonalidades de verde, y de acuerdo a esa tonalidad podemos saber qué especie está ahí. Entonces vemos que hay parches, por ejemplo, mayoritariamente en la quinta región, en la ciudad, cerca de la ciudad, ¿de qué? De aromo. La estructura horizontal del aromo ha abarcado y ha acaparado mayor espacio que otras especies. ¿Por qué? Porque crece más rápido, se multiplica más rápido, porque las raíces van tomando más nutrientes, más agua, y van acaparando espacio. Entonces hablamos de que los parches del aromo son mayores que los parches, por ejemplo, del litre o del peumo, por dar un ejemplo. Las comunidades son dinámicas, ¿ya? Las comunidades son dinámicas. Las condiciones ambientales van cambiando en el mismo espacio y con el tiempo.
Eso hace que las estructuras sean dinámicas, las comunidades sean dinámicas. Por ejemplo, cuando hay más lluvia, va a haber más verdor, por lo tanto más animales vegetarianos van a visitar esa zona, porque hay más pastizales. Pero cuando pasan 2, 3 años y no hay lluvia, no hay pastizales, los vegetarianos no van a ir para allá, por lo tanto las heces de los vegetarianos no van a mejorar los suelos, por ejemplo, y así, pues, hay escarabajos que se alimentan de las heces, entonces va cambiando todo. Entonces lo que, por ejemplo, en Copiapó es el llamado Valle de Copayapu, cuando llegaron los españoles, habían bosques en Copiapó, ¿ya? Algo así como selva. Pero cuando llegó el hombre y necesitó de madera para cocinar, para construir viviendas, fue acabando con ella. Después el desierto hizo el resto. Pero Valle de Copayapu significa valle de los muchos árboles, valle del bosque, valle de la selva. Ahora no hay nada. Entonces, en 400, 500 años cambió la comunidad y la estructura, ¿cierto? De muchas especies seguramente desaparecieron, definitivamente, que era la fauna que dependía de esos bosques ancestrales. Entonces las condiciones ambientales cambian las comunidades y los ecosistemas. Eso lo vemos varias veces en la vida geológica del planeta y lo estamos viendo ahora con el cambio climático. Entonces, cambios en la estructura física y biológica a lo largo y ancho del paisaje. Eso ocurre en los ecosistemas, cambio en la estructura física y biológica a lo largo y ancho del paisaje. Existe un concepto que se llama zonación. ¿Qué es lo que es la zonación? Transiciones son graduales entre una especie y otra, difíciles de definir los límites entre las comunidades, ¿ya? No hay límites así como los límites de los países en un mapa. Las transiciones son graduales, ¿ya? Como las transiciones que hay entre la ley de una veta y la roca encajante. No es que yo salga de la veta y a los 2 centímetros ya no haya mineral. Va a seguir habiendo mineral, pero en menor escala. ¿Ya? Lo mismo con ¿cómo se llama? Con las especies que habitan un ecosistema y otras que habitan en otro ecosistema, pero que se tienden a cruzar. ¿Qué es lo que es el borde? Es el lugar donde se encuentran 2 o más comunidades, y esas comunidades están asociadas a hábitats distintos, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de borde, el lugar donde se encuentran 2 o más comunidades. Hay un traslape entre estas comunidades. A ese traslape le llamamos ecotono, área de solapamiento o traslape de 2 comunidades. Les voy a hacer un dibujo para que se entienda bien la cosa. Aquí, por ejemplo, podemos tener una comunidad asociada a un ecosistema similar, ¿cierto? Y acá tengo otra comunidad asociada a otro ecosistema. Entonces el ecotono y el borde sería toda esta zona. El ecotono y el borde sería esta zona. Por un lado aquí tengo, por ejemplo, esta especie. Y tengo también esta especie, que son de este hábitat rojo. Pero aquí tengo un ecotono. Aquí tengo otras especies. Tengo esta especie, esa, están aleatoriamente disgregadas, ¿cierto? Supone que son naturales, nadie las plantó. Estamos pensando en árboles o especies de la flora. Pero también voy a encontrar acá, ¿cierto?
en el ecotono. Entonces vamos a tener aquí un ecotono, porque tenemos comunidades que se tienden a juntar. Una pertenece a un ecosistema y otra a otro, ¿ya? Pero ahí interactúan entre sí. En este caso, por ejemplo, los menos podrían ser leopardos. Aquí hay zona arbórea, aquí hay menos árboles, pero también hay leopardos. Y esta zona, que es la estepa africana, y los leones son las estrellas, podrían cohabitar, ¿cierto?, con el leopardo en una zona. Eso es lo que le llamamos ecotono, ¿ya? Entonces el borde no es que yo salga de ahí y no haya ninguna más estrella, o salga de ahí y no haya ningún más punto. Incluso pueden haber algunos puntos acá, ¿cierto? Porque no es una cosa, es gradual el cambio. Lo mismo acá, podrían haber signos más y signos menos. Entonces ahí se agrandaría el ecotono, ¿cierto? Se agrandaría, pero yo lo dibujé hasta ahí nomás. Eso es lo que quería que entendieran. Entonces eso es el concepto de zonación. Las transiciones son graduales y difíciles de definir los límites entre las comunidades, porque se tienden a traslapar los ecosistemas, ¿ya? No es que el leopardo no pase al territorio del león, ni el león no pase al territorio del leopardo. Entonces el ecotono es el área de solapamiento que les dibujé de dos comunidades, lugar donde se encuentran dos o más comunidades, ¿ya? Hay un concepto que se llama sucesión. Es muy interesante porque tiene que ver con un mismo hábitat, pero cómo va variando en el tiempo. Hablamos de especies tempranas, las primeras especies que nacen, por ejemplo, entre los 0 y 20 años. Especies tardías, las que habitan entre los 100 y 150 años. ¿Qué ocurre ahí? Aquí está la comunidad clímax, ¿ya? Esta es la comunidad clímax, cuando alcanza su máximo esplendor ese ecosistema, ese hábitat, esa es la comunidad clímax. Pero hay perturbaciones que afectan este ecosistema natural. Entonces tiene que partir de cero nuevamente. Por ejemplo, una erupción volcánica, ¿ya? Qué sé yo, la caída de un meteorito, un tsunami, una erupción volcánica. ¿Qué otra cosa puede ser? Un incendio. Un incendio también es una perturbación que puede provocar que especies que estaban en este rango de edad, en vez de seguir avanzando hacia la derecha, vuelvan hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque se quemó todo esto. Ese nivel de crecimiento, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, la sucesión entre los 1 y 2 años son pastizales. Después empiezan a nacer los primeros arbustos, esos arbustos se desarrollan, empiezan a crecer los primeros árboles. Es paulatino el crecimiento. Por ejemplo, después de una erupción volcánica, lo primero que cohabita ese ecosistema son los líquenes, ni siquiera están dibujados acá. Los líquenes empiezan a poblar las rocas, ¿cierto? La lava de esa erupción volcánica. Esos líquenes generan a su vez materia orgánica al morir. Esa materia orgánica permite, ¿cierto?, que empiecen a salir los primeros pastizales. Esos pastizales a su vez van muriendo y van dejando más materia orgánica que permite que especies más complejas ocupen ese sustrato, esos suelos, para seguir creciendo. Después estos primeros arbustos empiezan a dejar un suelo más grueso, con más nutrientes, donde sí pueden crecer árboles. Y todo eso asociado a una fauna determinada. Puede que la fauna que esté asociada a los primeros años ya después no la encontremos acá. Lo mismo que la fauna que está asociada a los 25 y 100 años, después ya no la encontremos en esta zona, ¿ya? Esa es la sucesión de un ecosistema y de una comunidad cambiante, dinámica en el tiempo, posterior a una perturbación, como puede ser un incendio o una erupción volcánica. Entonces las especies tempranas van dando lugar a las especies tardías. Al ir avanzando la sucesión, la comunidad se vuelve más estratificada, permitiendo
que ocupen el área más especies de animales. Con el tiempo, los animales característicos de las primeras fases, o sea, de las fases tempranas, reemplazan a los propios de las... ¿Se entendió, cierto? Con el tiempo, los animales característicos de las fases más avanzadas de la sucesión, por ejemplo, los animales que habitan acá, reemplazan a los propios de las primeras fases. Aquí quizá había unas 3, 4 especies que cohabitaban contentos ahí, pero acá ya no había, ¿ya? Entonces llegan otras especies. Porque a medida que va aumentando, ¿cierto?, la flora, también va aumentando y puede ir cambiando incluso la fauna. No sé si me van entendiendo. Eso es la sucesión. Cambio a través del tiempo en la estructura de la comunidad. Cambio a través del tiempo en la estructura de la comunidad. Existe la sucesión primaria y la sucesión secundaria. Después de una perturbación que puede ser una erupción volcánica. ¿Qué es lo que inicia el proceso de sucesión? La erupción volcánica, ¿cierto? La lava que termina destruyendo un ecosistema al cubrirse de lava y ceniza. Pero a su vez ayuda a que empiece de nuevo y se pueda producir incluso mayor diversidad. ¿Por qué? Porque todo parte de cero, igual las cenizas volcánicas son un buen nutriente para los suelos. Con el tiempo el ecosistema llega a un estado clímax, ya que el que les dije, estado óptimo dadas las condiciones del medio. Entonces el estado clímax, en el caso anterior, que les dibujé de la sucesión, sería esta zona, ¿cierto? El nivel alcanzado los 130, 140 años. Ahí está el ecosistema en su plenitud. Ocurre una erupción volcánica, parte de cero nuevamente. Líquenes, pastizales, arbustos pequeños, arbustos grandes y finalmente árboles. Los mismos animales permiten que vayan poblándose nuevas especies, porque los animales que habitan acá se van moviendo, ¿cierto?, por el ecotono y van plantando semillas, ¿cierto?, a través de sus heces, o que ellos trasladan, y van creciendo especies más grandes, más tardías. Con el tiempo el ecosistema llega a un estado clímax, estado óptimo dadas las condiciones del medio, en el que todo cambio ulterior se produce muy lentamente, y el emplazamiento queda dominado por las especies de larga vida y muy competitivas. Entonces la especie en el estado clímax, por ejemplo, de ciertas zonas del sur de Chile, podrían ser el coihue y podrían ser la araucaria, ¿ya? Pero no significa que, por ejemplo, si en la Araucanía tenemos principalmente araucaria, no significa que en la región de los lagos no vayan a haber araucaria, ni en la región de los ríos, ¿ya? Suponiendo que fueran ecosistemas totalmente distintos. También hay un ecotono, donde voy a encontrar coihues en la 9ª región y también araucaria en la 10ª región. Vegetación tolerante a las condiciones ambientales autoimpuestas, por ejemplo, a causa de un incendio o una erupción volcánica, son las que primero van a poblar la zona perturbada, la vegetación tolerante a las condiciones autoimpuestas. Existe un equilibrio entre producción primaria bruta. ¿Qué significa producción primaria bruta? Básicamente son la generación de pastos y árboles y la respiración total entre energía capturada y energía liberada por esas plantas, entre captación de nutrientes y liberación de los mismos. Ya esos son los ciclos, ¿cierto?, del carbono, los ciclos del nitrógeno, los ciclos del agua, los ciclos de energía, los ciclos de la materia. Existe un equilibrio entre producción primaria bruta y respiración total, entre las plantas que primero nacen, las primeras plantas, ¿cierto? Estoy evaluando en un punto determinado del tiempo. Si estamos en el clímax, la producción primaria bruta vendría siendo todos los árboles y arbustos que crecen en esa comunidad clímax.
Existe un equilibrio entre la producción primaria bruta, toda la vegetación, y respiración total. Acuérdense que ellas respiran, podemos decir, transforman el CO2 en oxígeno y van almacenando ese carbono en su estructura física. Y también entre energía capturada a través del sol y energía liberada. Ellas también disipan energía. A su vez vienen plantas, ¿cierto? Perdón, herbívoros que se alimentan de esa planta y parte de esa energía que capturaban las plantas pasa al animal vegetariano. Parte de los nutrientes también. Y después viene un carnívoro y se alimenta de ese animal vegetariano y parte de los nutrientes que capturó originalmente la planta pasan también a ese carnívoro y parte de la energía capturada por esa planta a través del sol también pasa a ese carnívoro, pero en menor escala, estamos hablando de 30, 40% como máximo. Comunidad con amplia diversidad de especies, ¿cierto? Una estructura espacial desarrollada y cadenas alimenticias complejas. Es una comunidad con amplia diversidad de especies, una estructura espacial desarrollada y cadenas alimenticias complejas. Cada individuo es reemplazado por otro del mismo tipo. La composición promedio de especies alcanza un equilibrio. Entonces uno puede decir que las poblaciones se mantienen más o menos constantes. No hay ninguna que rompa el equilibrio, a no ser que haya una intervención, ¿cierto? Una intervención cuando nosotros introducimos animales o introducimos especies arbóreas que cambian ese equilibrio, rompen ese equilibrio. Los ecosistemas se mantienen en funcionamiento no solo por el flujo de la energía, sino también por la circulación de los materiales, ¿ya? Hay un flujo de energía, un ciclo de la energía, a partir de la energía que capturan las plantas, ¿cierto? A partir del sol, después los vegetarianos se alimentan de esas plantas y parte de esa energía pasa a esos animales vegetarianos y parte de los nutrientes y de la materia también, y así sucesivamente después a los carnívoros, pero en menor grado, ¿cierto? En cuanto a energía y también en menor grado especialmente en cuanto a energía. La materia y energía fluyen juntos a través del ecosistema en forma de materia orgánica. La materia y energía fluyen juntos a través del ecosistema en forma de materia orgánica. Se puede decir que la masa y la energía están relacionadas, ¿cierto? Un ejemplo de ello es la ecuación de Einstein, que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, en cierto sentido, la masa es como energía comprimida, ¿cierto? Energía comprimida, y puede ser liberada. Eso lo vemos también en una reacción atómica, ¿cierto? Cuando se rompe, se obliga a romper a través de cómo se rompe el enlace nuclear. Ahí se produce una liberación de energía. O cuando intento fusionar dos átomos, y también se produce una liberación de energía. Hay energía remanente que va a sobrar. ¿Cómo se fija la energía? El flujo de energía en los ecosistemas es el que sustenta la vida. O sea, si no fuera por el sol, imposible que haya vida en el planeta. Por eso tiene que haber la distancia adecuada, ¿cierto? La atmósfera que permita mantener la temperatura del planeta en un rango que permitan la vida. ¿Cómo se fija la energía? Bueno, la energía se fija primeramente, la energía solar se fija en la producción primaria. La producción primaria son los pastizales, los arbustos, los árboles, en general la vegetación. Entonces, parte importante de la energía solar se fija en la materia orgánica. Cuando hablamos de producción primaria bruta, nos referimos, producción primaria bruta, a la cantidad total de energía fijada por las plantas. Cantidad total de energía fijada por las plantas en su estructura. Pero aparte de esa energía, la utilizan las plantas para vivir, ¿cierto? Entonces, deberíamos hablar de producción primaria neta. Producción primaria neta. ¿Qué es lo que es la producción primaria neta? Se refiere a la cantidad de energía que queda después de ser cubierta las necesidades respiratorias. Entonces, la producción primaria neta es la cantidad de energía que queda después de ser cubierta las necesidades respiratorias de esas plantas. Y esa es la que es
aprovechada, ¿cierto?, por los vegetarianos. Esa materia orgánica es la que es aprovechada por los vegetarianos. Y parte de esa energía, ¿cierto?, capturada por los vegetales, por la vegetación, va a pasar a los vegetarianos, parte nomás. Hay pérdida, hay disipación. Los pastizales los podemos medir como biomasa. También los animales, por ejemplo, los animales también los podemos medir como biomasa, que es el peso de la materia orgánica. Si quiero medir, por ejemplo, cuánto peso tenemos en pastizales en nuestro terreno de 4 hectáreas, lo primero que hago es ver qué es lo que más abunda. Si hay solamente trigo, entonces lo que hago es medir, por ejemplo, cuánto pesan 10 metros cuadrados de plantas de trigo. Entonces corto esos 10 metros cuadrados y los peso. 10 metros cuadrados son 3,3 por 3,3, ¿cierto? Aproximadamente. 3,3 por 3,3 son, imaginemos que eso suman 10 kilos de materia orgánica o de biomasa. Entonces eso, ¿cómo saco el total? Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, dividido por 10 metros cuadrados, me va a dar un número. Ese número lo multiplico, ¿cierto?, por los 10 kilos de materia orgánica, y con eso voy a obtener la biomasa total que hay en una hectárea. Y yo tenía 4 hectáreas, después eso lo multiplico por 4, voy a saber la biomasa total que hay en mis 4 hectáreas de trigo. Así se obtiene, por ejemplo, en el caso de la vegetación. Pero hay veces que existen varias especies. Entonces tengo que pesar las áreas de una especie, sumarlas con las de otra especie si cohabitan, y esas prorratearlas a las zonas donde habitan esas mismas especies para saber cuánto es la suma total de esa pura especie vegetal o de otra especie vegetal que habita con ella. Así es como se obtiene, por ejemplo, la biomasa, se calcula, ¿cierto? Primero capturando, por ejemplo, cuánto biomasa tiene un área de 10 por 10 metros, o sea, de 100 metros cuadrados. Ya imaginemos que tiene 50 kilos, 50 kilos por cada 100 metros cuadrados. ¿Cuántos 100 metros cuadrados tengo en una hectárea? Entonces lo multiplico por ese número, y así. Cantidad presente en un momento dado, ¿cierto? Los pastizales al inicio de la primavera son cortitos, ¿cierto? No hay mucha biomasa, pero al final de la primavera esos pastizales han crecido, hay mayor biomasa, ¿ya? Pueden alimentar más vacas, por ejemplo, más caballos. Entonces esa biomasa vegetal es aprovechada por los herbívoros, pero también por los descomponedores. ¿Cuáles son los descomponedores? Los hongos. Los hongos son los únicos que se pueden alimentar de la lignina. La lignina, que es una molécula muy difícil de romper, y los únicos que pueden romper esa molécula son los hongos. Entonces, por un lado, esa biomasa vegetal es aprovechada por los herbívoros, y por otro lado, por los descomponedores que atacan cuando la planta muere o el árbol muere. Ahí entran en juego los hongos. Esos hongos ayudan a degradar, por ejemplo, la lignina y transformarla nuevamente en nutrientes para un nuevo suelo. Los herbívoros y los descomponedores son la producción secundaria, ¿cierto? Producción secundaria. Una biomasa determinada va a generar herbívoros y descomponedores determinados, que son la producción secundaria. Entonces, en un ecosistema tenemos cadenas tróficas y redes tróficas. En este momento estoy mostrando una cadena trófica, ¿ya? Que parte con, por ejemplo, unos trigales que son aprovechados por la oruga. La oruga, a su vez, alimenta a otra especie. Ahí muestran una langosta. Esa langosta, a su vez, alimenta a la loica, por ejemplo, y al tordo. Y finalmente la loica y el tordo alimentan un ave rapaz, ¿ya? Que podría ser el peuco. Y ahí se completa esa cadena trófica o cadena alimenticia. Pero no es solamente eso lo que tenemos en ese ecosistema o en esa comunidad, ¿ya? Tenemos redes tróficas.
Y ese finalmente es el camino que sigue la energía y la materia en el ecosistema. Primero las cadenas tróficas y después las redes tróficas. Son los caminos que sigue la energía y la materia a través del ecosistema. Entonces teníamos por un lado una red trófica, pero a su vez existe la rana, el sapo que se alimenta de la langosta, a su vez la serpiente, en este caso se alimenta de la rana, incluso se puede alimentar de los pájaros, ¿cierto? De los huevos de los pájaros. A su vez, ese trigo alimenta al ratón de campo. Entonces, ya no solamente estamos hablando de una red, perdón, de una cadena trófica, sino de una red trófica. Entonces, cuando se interconectan las distintas cadenas tróficas, y siempre están interconectadas, forman lo que se llama red trófica. Entonces, es compleja. Las redes tróficas en un ecosistema son complejas. Entonces, cualquier especie que se vea afectada va a afectar a todo el ecosistema. Si desaparece la rana, las serpientes van a empezar a disminuir. Al haber menos serpientes, van a empezar a fallar la alimentación de las águilas, por ejemplo, ¿ya? Y las águilas van a cazar más loicas, por lo tanto van a afectar al gato, un gato silvestre, ¿cierto? A la huiña, por ejemplo, al colocolo, al gato andino. Entonces, cualquier eslabón de la cadena trófica o de la red trófica que se vea afectado, si desaparecen los trigales, por ejemplo, de los cuales dependen la oruga y el ratón, queda la escoba para arriba, ¿cierto? A eso me refiero. Ya, chiquillo, yo creo que está por aquí por hoy. Termino con esta diapositiva. Dice, ¿qué sucede con la energía a través de las tramas tróficas? Lo que les decía, ¿cierto? Los vegetales aprovechan la energía del sol, almacenan esa energía a través de su materia orgánica, parte de esa energía se ve disipada, eso es lo que muestran las flechas ondulantes, parte de esa energía se ve disipada, estos vegetales obtienen nutrientes, minerales, ¿cierto? Pero estos nutrientes podrían tener veneno también, toxinas. O sea, no todo lo que está en el suelo es bueno para las plantas. Si hay metales pesados, por ejemplo, estamos cerca de un tranque de relave o en un tranque de relave, hay especies que igual crecen en el tranque de relave, pero estas especies van a estar absorbiendo, por ejemplo, cobre, hierro, arsénico, y estos vegetales van a servir de alimentación a las liebres, a los conejos, y esos metales pesados van a pasar de los vegetales a estos herbívoros. Después va a venir el hombre, va a cazar esos conejos, y esos conejos con cobre, hierro y arsénico van a pasar al cuerpo de la persona que se alimente de esos conejos, ¿ya? Entonces es complejo el tema. ¿Qué sucede con la energía y la materia a través de las ramas tróficas? Entonces, por un lado, se va disipando la energía, entonces no estoy aprovechando el 100% de la energía capturada en su materia orgánica de los vegetales. Los herbívoros no aprovechan el 100%, aprovecharán un 70, 80% de la energía que capturaban las plantas. Después los carnívoros primarios van a aprovechar al comerse los herbívoros, que pueden ser conejos, ¿cierto? Los zorros van a aprovechar un 30, 40% de esa energía primaria que capturaron los vegetales. También hay disipación de energía, pero no es que se esté perdiendo, vuelve al sistema. Acuérdense que la energía no se destruye, solo se transforma. La materia no se destruye, solo se transforma. La energía pasa algo similar, ¿cierto? La energía va transformándose, va aprovechando la otra parte del sistema, pero no se pierde. Entonces, después viene un puma y se alimenta de ese zorro y va a capturar menos energía de la que originalmente capturaban los vegetales. Si aquí el zorro obtuvo un 30%, el puma va a capturar un 10, un 15% de esa energía. Por lo tanto, los carnívoros en general tienen que comer más para vivir, ¿cierto? Son cuerpos menos eficientes, tienen que cazar más y comer más para poder sobrevivir. Entonces, lo ideal, la alimentación idónea es ser omnívoro, ¿cierto? Que podamos comer vegetales y carne animal, porque así hay un balance energético mejorado, más eficiente. Y también ellos disipan parte de esa energía que absorbieron del zorro, que absorbieron 10, 15%, también ellos la van disipando, por lo tanto tienen que
la utilizan en su metabolismo y también disipan a través del calor esa energía. Entonces necesitan volver a cazar y así. Finalmente este carnívoro muere, ¿cierto? Y los descomponedores vuelven la materia al suelo, vuelven a ser polvo, ¿cierto? Y nutrientes para las plantas y comienza el ciclo de nuevo. Comienza el ciclo de nuevo. Entonces este carnívoro finalmente termina siendo parte del suelo que entrega nutrientes y de los cuales los vegetales se aprovechan y crecen. Y nuevamente comienza el ciclo. O sea, interesante, finalmente parte de la materia orgánica de los carnívoros es aprovechada por los vegetales. ¿Ya? Entonces, los descomponedores, ¿quiénes son? Los hongos, las bacterias, son los descomponedores. No son las moscas. Las moscas son carnívoros también, son carroñeros. Se posan, ¿cierto?, sobre el animal muerto, ponen sus huevos, las larvas nacen y esas larvas se alimentan del cadáver, se alimentan del cadáver, por lo tanto son carroñeras, esas larvas, las moscas son carroñeras, ¿ya? Y en el caso de las larvas de las moscas son carroñeras, las moscas son carnívoras y también comen azúcar, son omnívoras realmente las moscas. Las larvas sí son 100% carroñeras, pero esas larvas generan heces, ¿cierto? Esas heces son los finalmente parte del suelo que va a alimentar nuevamente los vegetales, ¿ya? Entonces hay una cadena, un ciclo, ¿cierto?, entre la energía y la materia en un ecosistema. Entonces tenemos flujo de materia, flujo de energía, energía disipada. Ya, hasta aquí, chiquillos. Pásenlo bonito. Espero que les haya gustado la clase, que les haya servido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, si no hay duda, no hay pregunta.